Se percató de que un enorme portaaviones se dirigía directamente hacia el puerto. Solo quedaban unos minutos para que se produjera una catástrofe. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todo el mundo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El amanecer llegó a Norfolk como si temiera interrumpir el silencio que dominaba la bahía. Un resplandor pálido comenzó a deslizarse por el horizonte, extendiéndose con timidez sobre el agua inmóvil, donde el frío nocturno aún permanecía atrapado en una fina capa de neblina. Las gaviotas despertaron antes que el sol, planeando sobre la superficie grisácea, con trinos cortos y ásperos que se perdían entre los cascos de los barcos anclados. La humedad del mar impregnaba cada rincón del muelle, envolviendo maderas, cuerdas y metales en un brillo apagado que revelaba cuántos años habían enfrentado el viento y la sal. En ese escenario de calma absoluta, casi sagrada, un pequeño bote de pesca se mecía suavemente junto al embarcadero, como si también aguardara el permiso del mar para comenzar un nuevo día. Se llamaba Mabel, un nombre pintado en letras desgastadas que apenas se leían sobre el borde del casco. Su pintura se había descascarado con los años y los golpes, dejando ver el color original de la madera, bajo la capa azul que alguna vez había sido viva y brillante. Los remaches mostraban señales de reparaciones hechas a mano, y los parches en la popa hablaban de su lealtad inquebrantable a pesar de los estragos del tiempo. La Mabel no era hermosa según el criterio de los turistas, que a veces miraban los barcos desde la orilla, pero para su dueño seguía siendo un hogar, una compañera, y en cierta forma, la única testigo muda de una vida que había cambiado para siempre. Elijah Moore caminó hacia ella con el paso lento y firme de quien conoce cada tabla del muelle. Su silueta se recortó contra el resplandor naciente del sol, mostrando un cuerpo fuerte, curtido por años de trabajo y noches sin dormir. Llevaba la camisa de franela que siempre usaba en las mañanas frías, los vaqueros gastados y un gorro sencillo que apenas contenía su cabello oscuro, salpicado de canas. Era un hombre que ya no esperaba sorpresas de la vida, un hombre que encontraba consuelo en la rutina, en los movimientos repetidos, en el silencio del mar que le permitía no pensar demasiado. Cuando llegó a su bote, pasó la mano por la barandilla con un gesto automático, casi cariñoso, como si saludara a un viejo amigo. Luego subió a bordo con la destreza de quien lo hace desde hace décadas. Revisó el motor, ajustó los nudos de las cuerdas, ordenó las trampas para los cangrejos y limpió el cristal de la radio, donde pequeños residuos de sal se acumulaban a pesar de sus esfuerzos diarios. No hablaba, pero escuchaba. Siempre escuchaba. El susurro del mar, el crujido de la madera, el zumbido lejano de los grandes barcos de guerra que dormían en el otro extremo del puerto. Y, por encima de todo, el leve chisporroteo de las voces que a veces salían de la radio, indicando movimientos en la zona naval. La voz humana lo sorprendía menos que el silencio. Era un silencio pesado, denso, que él prefería porque le permitía mantener cerradas las puertas de su memoria. Las manos de Elijah, callosas y firmes, realizaban cada tarea con precisión casi mecánica. Esa manera de trabajar no era fruto del hábito, sino de un pasado que él se esforzaba por ocultar bajo capas de calma y resignación. Los pescadores que lo veían desde otros botes solían levantar la mano para saludarlo, y él respondía con una breve inclinación de cabeza, sin buscar conversación. La mayoría lo conocía solo como el hombre silencioso, que trabajaba solo y no fallaba nunca en sus rutas. Lo veían llegar cuando casi nadie había despertado, y lo veían volver siempre antes del mediodía, como si siguiera un reloj secreto que solo él entendía. Ninguno sabía que Elijah había guiado barcos tan gigantescos que su sombra podía cubrir completamente a la Mabel. Ninguno sabía que él había enseñado a jóvenes oficiales a leer corrientes invisibles. Ninguno sabía que un día, años atrás, había tenido el control de miles de vidas desde un puente de mando. Y sobre todo, ninguno sabía por qué había abandonado aquel mundo sin despedirse. Mientras subía a la Mabel las primeras trampas, su mirada se deslizó de manera involuntaria hacia las enormes siluetas grises de los buques de guerra que se alzaban al fondo del puerto.
Los contornos rígidos de sus cascos generaban un contraste impresionante con la humilde Mabel. Elijah apretó los labios y desvió la mirada de inmediato, ignorando el ligero nudo que se formaba en su pecho cada vez que los veía. No era miedo, era algo más profundo, más complejo. Una mezcla de respeto, dolor y un sentimiento reprimido que evitaba poner en palabras. El mar se abrió frente a él cuando soltó las amarras. La Mabel avanzó despacio, dejando una estela suave sobre el agua. El sonido del motor viejo, irregular pero obediente, llenó el aire mientras Elijah se adentraba en la bahía. El cielo comenzaba a teñirse de un tono anaranjado, iluminando el vapor que se elevaba de la superficie, como si el mar respirara. A medida que se acercaba a las boyas donde había dejado sus trampas el día anterior, Elijah sintió que la rutina habitual lo envolvía como un manto cálido. Era la única parte del día en la que su mente lograba mantenerse en el presente, sin vagar hacia recuerdos que prefería olvidar. Sacó una trampa del agua y la abrió con calma, observando los movimientos rápidos de los cangrejos que intentaban escapar. Su trabajo era simple, directo y honesto. Y sin embargo, cada vez que levantaba la vista, su mirada terminaba regresando, como guiada por una fuerza invisible, hacia la zona donde los barcos de la marina se alineaban como gigantes dormidos. Uno de ellos destacaba siempre más que los demás. Un coloso de metal cuya estructura parecía desafiar el horizonte. Elijah negó con la cabeza, como si pudiera ahuyentar la sombra que ese barco proyectaba sobre su mente. Después de horas de trabajo, con el contenedor lleno, regresó hacia el muelle. El ambiente había cambiado. Más pescadores llegaban con sus cargamentos, los comerciantes abrían sus puestos y el bullicio habitual tomaba el control del puerto. Elijah descargó en silencio y se dirigió a su casa, una vivienda pequeña y sobria ubicada cerca del agua. Entró y, como cada día, dejó la chaqueta sobre la silla, se sirvió café y encendió el televisor. Quería escuchar algo de ruido humano, aunque no le gustara admitirlo. La voz del presentador narraba las noticias matutinas, sucesos locales, anuncios gubernamentales, clima, y luego, inevitablemente, el tema que se había vuelto protagonista en Norfolk durante las últimas semanas, el nuevo orgullo de la flota, el USS Franklin Pierce. Una maravilla de la ingeniería naval, un portento capaz de proyectar poder a medio mundo de distancia. El reportaje mostraba imágenes del coloso surcando el océano, como si cortara el mar con un solo gesto. Elijah apartó la mirada y apagó el televisor. Permaneció sentado unos segundos, sintiendo el peso del silencio. Sabía que algo se agitaba en él, algo que había permanecido dormido por años. No quería enfrentarlo, no quería pensar. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se veía parte de la bahía. El agua brillaba bajo la luz del mediodía, y por un instante pareció tranquila, casi indiferente a todo lo que ocurría a su alrededor. Pero Elijah sabía que el mar nunca era realmente indiferente. Observó los buques grises alineados en la distancia, como guardianes que nunca descansaban. Cada uno parecía observarlo de vuelta. Esa tarde, incapaz de quedarse en casa, volvió al muelle y se sentó al borde del embarcadero. El viento era fresco, suave, y el agua golpeaba las columnas de madera con un ritmo lento y constante. El cielo se tornaba azul oscuro mientras el sol descendía, tiñendo el horizonte con una tenue franja dorada. Elijah respiró profundamente, dejando que la humedad del mar llenara sus pulmones. El silencio comenzó a envolverlo de nuevo, pero esta vez no logró encontrar la paz habitual. Había una inquietud que se revolvía bajo la superficie de su calma, como si algo enorme estuviera por emerger de las profundidades. Sus dedos se deslizaron distraídamente sobre la madera húmeda del muelle. Cada tanto, su mente regresaba al reportaje del Franklin Pierce, a la imagen del gigantesco casco abriéndose paso en el agua con la arrogancia de un titán invencible. Esa imagen se clavaba en él como una advertencia que no sabía interpretar, pero que tampoco podía ignorar. Cuando la noche finalmente cayó, Elijah se puso de pie, guardó las manos en los bolsillos y volvió a casa sin mirar atrás. Si lo hubiera hecho, tal vez habría notado que el agua, tan tranquila hasta entonces, había detenido sus suaves ondulaciones durante un instante, como si el mar mismo contuviera la respiración. Pero él no pensó en ello.
Creyó que el día había terminado. No sabía que, silencioso e implacable, el destino ya había comenzado a mover los hilos que lo arrastrarían nuevamente hacia lo que más temía. Porque el mar que parecía dormido nunca olvida a quienes un día fueron suyos, y pronto, muy pronto, lo llamaría de vuelta. La luz del nuevo día llegó sin estridencias, insinuándose entre las nubes, como si también ella dudara en irrumpir por completo en la rutina de Laia. Después de acostarse tarde la noche anterior, no había logrado dormir profundamente. Su mente había flotado entre sueños incompletos y recuerdos que nunca terminaban de desvanecerse, como si el pasado encontrara nuevas grietas por donde filtrarse. Aún así, cuando abrió los ojos, sintió aquella obligación silenciosa que lo empujaba a levantarse antes que los demás. La costumbre lo sostuvo más que el descanso, guiándolo hacia la bahía con pasos que repetían un camino aprendido a lo largo de los años. La Mabel lo esperaba tal como la había dejado, con esa paciencia inquebrantable de los objetos que pertenecen a hombres solitarios. El aire de la mañana olía a sal y a humedad fresca, y el muelle vibraba bajo sus pies con los primeros signos de actividad. Aunque todo parecía igual, Elijah percibía algo distinto, una especie de presión imperceptible que latía bajo el murmullo del agua, como si el mar hubiera decidido observarlo con más atención que de costumbre. Incluso las gaviotas, posadas en los postes, emitían sonidos más cortos, más inquietos, como si percibieran un cambio inminente. Elijah soltó las amarras y condujo la Mabel hacia las aguas abiertas. Había algo reconfortante en el ligero temblor del motor, un recordatorio de la fidelidad del bote a pesar de los años que llevaba soportando tormentas y jornadas agotadoras. Mientras avanzaba, el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes, proyectando franjas de luz sobre el agua, que todavía conservaba el tono espeso y gris del amanecer. En circunstancias normales, Elijah habría dejado que la rutina absorbiera sus pensamientos, pero esta vez no pudo evitar que su mente regresara a las imágenes que habían invadido su conciencia la noche anterior. Las sombras gigantescas de los buques de guerra, el rostro de su esposa en la fotografía envejecida, la voz del noticiario anunciando los avances del Franklin Pierce. Era como si el mundo se hubiera empeñado en recordarle quién había sido antes de convertirse en un pescador silencioso. La primera trampa salió del agua con el mismo sonido metálico y húmedo de siempre, pero Elijah no le prestó atención. Movía las manos, pero sus pensamientos corrían por caminos mucho más profundos. Recordaba con exactitud lo que significaba estar en un puente de mando frente a un coloso de acero. Recordaba el peso de la responsabilidad, esa sensación de tener literalmente miles de vidas bajo su guía, dependiendo de sus órdenes, de la claridad de sus decisiones, de su habilidad para leer el mar como si fuera una criatura viva. En esa vida pasada, no había espacio para errores, no había indulgencia para la duda. Cada paso, cada señal, cada mirada debía ser precisa, calculada y firme, y durante muchos años, así lo había sido para él. No había sido simplemente un buen práctico, había sido uno de los mejores. Había navegado cargueros en condiciones que otros evitaban. Había entrenado a decenas de jóvenes. Había sido el hombre que otros llamaban cuando un barco gigantesco necesitaba entrar por un estrecho pasaje en plena oscuridad. Y aún así, nada de eso le había servido cuando llegó aquella noche, que lo cambiaría todo. Elijah dejó caer otra trampa, y sin querer, su respiración se volvió más pesada. No quería recordar, pero los recuerdos persistían. Se vio a sí mismo mucho más joven, con los ojos vivos y la seguridad intacta mientras caminaba por los muelles junto a Michael. Michael era más alto, más risueño y un poco más impulsivo, pero ambos compartían esa pasión voraz por el mar. Habían sido inseparables, compañeros de trabajo, confidentes y hermanos en todo, menos en la sangre. Reían incluso en medio de tormentas, compartían historias mientras esperaban las órdenes de los capitanes y se apoyaban mutuamente cuando algo no salía como esperaban. Era el tipo de amistad que parecía destinada a durar toda la vida. Y sin embargo, no lo hizo. La noche fatal llegó como llegan todas las tragedias, disfrazada de rutina. Al principio solo eran nubes densas acercándose desde el horizonte,
un viento que empezaba a silbar entre las cuerdas del muelle, y un aviso meteorológico que sugería precaución. Elijah, que conocía los caprichos del clima mejor que la mayoría, había expresado su preocupación, pero el capitán del carguero insistió en cumplir con el horario. Michael intentó persuadirlo también, no con palabras técnicas, sino con esa mezcla de intuición y experiencia que los viejos marineros entienden sin necesidad de explicaciones. Pero el capitán, orgulloso y obsesionado con mantener el prestigio de su nave, no quiso escuchar. Y así, bajo una lluvia que pronto se convirtió en una cortina impenetrable, zarparon. Elijah podía revivir cada instante. El rugido del viento sacudiendo las antenas, el vaivén del barco elevándose sobre olas de 6 metros, el crujido ominoso del metal bajo la presión de las corrientes. Podía recordar cómo sus manos se aferraban al timón auxiliar mientras intentaba corregir la deriva del barco, presionando botones, dando órdenes, midiendo cables y ángulos en una danza desesperada contra la naturaleza. Y también recordaba con una claridad insoportable el momento en que escuchó el primer golpe seco, como si un monstruo emergido del fondo marino hubiera embestido el casco. El impacto hizo temblar la estructura completa. Contenedores enteros se desplazaron como juguetes descontrolados, y una alarma ensordecedora comenzó a sonar en todo el navío. Habían chocado contra una barra de arena no registrada, desviados por la fuerza brutal del temporal. A partir de ese instante, todo se convirtió en caos. Michael había vuelto a su puesto para coordinar a la tripulación en el área de carga, justo en el peor momento posible. Elijah gritó por la radio implorándole que abandonara la zona, pero sabía que Michael no lo haría. Era responsable, leal al extremo, incapaz de dejar su función cuando otros dependían de él. Cuando la estructura finalmente cedió y un contenedor se desplomó sobre la cubierta inferior, Elijah sintió que el mundo se detenía. Recordaba la sensación, una ola de terror helado que le subió desde el pecho hasta la garganta. Recordaba cómo corrió por los pasillos inclinados, tratando de llegar a su amigo, solo para encontrar a los hombres retirando escombros y a un oficial sacudiendo la cabeza en señal de derrota. Michael yacía allí, en medio del caos, con la expresión serena de quien muere cumpliendo un deber que nunca cuestionó. Era una imagen que Elijah nunca había podido borrar. La investigación posterior limpió su nombre. Declararon que él había insistido en amarrarse en puerto, que había recomendado esperar, que la culpa recaía en el capitán. Para muchos Elijah fue un héroe silencioso que hizo todo lo posible. Pero él nunca lo creyó. En su mente la escena se repetía como una condena. Debería haber insistido más, debería haber desobedecido, debería haber gritado hasta obligar al capitán a detenerse, debería haber salvado a Michael. Nada de lo que decía la comisión podía cambiar ese pensamiento. Aquello lo destruyó. Renunció al día siguiente, devolvió su placa, vació su casillero sin despedirse de nadie y se alejó de los muelles sin mirar atrás. Compró la Mabel con sus ahorros y se refugió en una vida pequeña, silenciosa, sin aspiraciones y sin riesgos. Una vida en la que él no pudiera fallarle a nadie más. Pero el mar, aunque parecía haberle permitido esconderse, nunca lo soltó del todo. Terminó de revisar sus trampas y, mientras regresaba al muelle con el cargamento del día, Elijah sintió que esa presión inexplicable del amanecer seguía allí, más densa que antes. La gente trabajaba con normalidad, pero todo le pareció ligeramente fuera de ritmo, como si un eco desconocido se moviera bajo la superficie de la bahía. Descargó su pesca y decidió no volver a casa inmediatamente. En lugar de eso, se quedó en el muelle, observando los movimientos en la zona militar. Los enormes barcos estaban alineados como guardianes inmóviles, con sus cascos oscuros brillando bajo la luz tenue. Elijah sintió un escalofrío inesperado. De pronto el Franklin Pierce no era solo un barco en las noticias, sino un presagio, un recordatorio de que no puedes escapar para siempre de aquello que un día te definió. Se dirigió finalmente a su casa, caminando lentamente como si cada paso pesara más que el anterior. Dentro, el silencio lo recibió con la familiar sensación de vacío. Se sentó en la mesa, pero su mente no se relajó. El pasado que había enterrado comenzaba a agitarse otra vez, y esta vez lo hacía con una fuerza que no lograba ignorar. Cuando cayó la noche,
regresó al muelle como si algo lo llamara. Se sentó en el borde y dejó que la brisa húmeda le acariciara el rostro. Miró el agua oscura, sintiendo que una corriente profunda y silenciosa se movía en las sombras. Era imposible decir qué lo inquietaba exactamente, pero sabía que no era una simple preocupación pasajera. Era el tipo de presentimiento que solo quienes han estado frente al poder indomable del mar pueden reconocer. Algo se acercaba, algo que lo arrastraría nuevamente hacia aquello que había intentado dejar atrás. Y aunque aún no sabía de qué se trataba, el mar parecía haberlo decidido. El llamado se estaba preparando. Elijah respiró hondo, cerró los ojos y deseó, por primera vez en mucho tiempo, estar equivocado. Pero el agua no miente. Nunca lo hace. La mañana siguiente amaneció cubierta por un cielo que parecía más bajo de lo habitual, como si las nubes descendieran un poco más para presionar suavemente sobre la bahía. Elijah lo notó en cuanto salió de su casa. No era simplemente un día gris, sino uno de esos en los que la atmósfera parecía cargar un murmullo invisible, un aviso apenas perceptible que se insinuaba en cada soplo de brisa. El olor a sal era más intenso, la humedad más pesada. Era el tipo de mañana que un marino reconoce de inmediato, aunque no siempre sepa explicar por qué lo inquieta. Elijah caminó hacia la Mabel con la sensación de que cada paso lo acercaba a algo que el mar ya conocía y él aún no. La rutina volvió a guiarlo, y aún así, nada se sentía normal. Las sombras del amanecer se aferraban al muelle como si no quisieran retirarse del todo, y el silencio parecía más profundo incluso que el del día anterior. Subió al bote, revisó cada cabo y cada herramienta, y encendió el motor. El sonido familiar debería haberlo tranquilizado, pero solo confirmó esa sensación de inminencia. Mientras se alejaba del muelle, el agua se abría delante de la proa en ondas lentas y suaves, como si el mar midiera cada movimiento. Elijah aprovechó la primera parte del trayecto para respirar un poco, intentando recobrar la estabilidad mental que había perdido la noche anterior, pero no lo logró. Algo se movía dentro de él, y al mismo tiempo algo se movía, silencioso pero firme, bajo la superficie del mar. Al llegar a la zona donde había dejado sus trampas, comenzó a trabajar como siempre, pero su mente no estaba allí. Levantaba las jaulas mecánicamente, sin prestar atención real al contenido, sin sentir la satisfacción habitual de revisar una captura abundante. Sus movimientos eran tensos, casi urgentes. La radio, por lo general, una compañía pasiva, chisporroteaba de vez en cuando con voces lejanas, comunicaciones de rutina entre el puerto y la zona naval. Elijah escuchaba sin quererlo, cada palabra cayendo en su interior como una gota que resonaba más fuerte de lo esperado. Fue en uno de esos momentos, apenas levantó la vista hacia el horizonte, cuando lo vio. Al principio solo fue una sombra colosal entre la neblina matinal. Una forma oscura que parecía flotar en silencio, avanzando con lentitud, sin emitir el menor rugido de motores. Elijah entrecerró los ojos y dejó que su cuerpo reaccionara antes que su mente. Soltó la trampa a medio sacar, caminó hacia el cajón donde guardaba los binoculares y los llevó a sus ojos con manos que, sin él reconocerlo todavía, habían comenzado a temblar. La sombra se hizo nítida en cuestión de segundos. Era un muro gris que ocupaba el horizonte de extremo a extremo, surcando lentamente la bahía como un monstruo dormido que avanzaba sin saber hacia dónde. Elijah no necesitaba confirmarlo. Sabía exactamente qué estaba viendo. El USS Franklin Pierce emergía entre la bruma como un gigante sin voluntad propia, avanzando con una cadencia que no tenía nada de normal. Elijah mantuvo los ojos pegados a los binoculares mientras su respiración se volvía más profunda, más tensa. Desmenuzó cada detalle con la precisión de alguien que había pasado media vida leyendo los cuerpos de los barcos. La ausencia de estela de propulsión, la falta de vibración en la superficie del agua alrededor del casco, los movimientos torpes de los marineros en cubierta, corriendo sin orden aparente. No había duda posible. Aquel coloso no estaba siendo maniobrado. Estaba a la deriva. Un escalofrío cruzó la espalda de Elijah, con la claridad de un trueno en medio de una noche sin viento. Bajó los binoculares lentamente, como si sus manos pesaran el doble, y en ese instante todo lo que lo rodeaba pareció detenerse. El sonido del motor de la Mabel pareció hacerse más distante.
la bruma más densa y el silencio más absoluto. Elijah sintió algo que no habría querido volver a sentir jamás: el reconocimiento del peligro total, del desastre inevitable, del cálculo frío que solo aparece cuando un marino experimentado sabe que la muerte se acerca con una forma precisa, matemática, casi elegante en su fatalidad. No se lo permitió por mucho tiempo. Levantó los binoculares de nuevo. Analizó la dirección del viento, la corriente, la velocidad aproximada del avance del portaaviones. Midió mentalmente la distancia que lo separaba del puerto militar. Calculó cuánto tardaría en colisionar con la zona de almacenamiento de combustible y municiones. Hizo todas esas operaciones sin pensarlas como pasos separados, porque su mente las había realizado miles de veces en otro tiempo, en otro puente de mando, cuando era su responsabilidad prever lo que otros no veían. Y al finalizar el cálculo, supo la verdad exacta: 15 minutos. A lo sumo 18. Era todo lo que quedaba antes de que el monstruo chocara contra el corazón del puerto. 15 minutos para evitar una explosión capaz de sacudir media ciudad, para impedir la muerte de miles de personas, para detener la destrucción de un buque que representaba no solo poder militar, sino cientos de vidas que ahora corrían de un extremo a otro intentando comprender lo incomprensible. La radio crepitó repentinamente con un tono de urgencia que congeló la sangre de Elijah. La voz era firme, pero entrecortada. Declaraba un Mayday. Mayday desde el USS Franklin Pierce. Fallo total de gobierno. Solicitud inmediata de asistencia. Elijah apretó los labios con fuerza. Cada sílaba del mensaje le recordó a otra voz, a otro Mayday, a otra noche de tormenta. Se vio de pie en aquel puente de mando, bajo una lluvia que golpeaba como piedras, tratando de mantener un barco a flote, mientras su mejor amigo se jugaba la vida encubierta. Sintió el peso del recuerdo como una mano helada apretando su corazón, y entonces ocurrió lo que más temía. Por un instante, una fracción de segundo apenas perceptible, el terror lo inmovilizó. La misma parálisis que había sentido aquella noche fatal. La misma duda que había permitido que Michael muriera mientras él obedecía a un capitán obstinado. El fantasma de esa culpa lo atrapó por un momento, pero esta vez la parálisis no duró. No podía durar, porque ahora no había un capitán arrogante bloqueando sus decisiones. No había un superior que pudiera silenciarlo. No había nadie entre él y la responsabilidad de actuar. Cuando soltó los binoculares, el temblor de sus manos desapareció. El aire volvió a entrar en sus pulmones de forma controlada. Sus ojos, antes empañados por el miedo, recuperaron una claridad que no habían tenido en años. Estaba frente a una situación que él conocía mejor que nadie en aquel puerto. Y si no hacía algo, la historia se repetiría, pero esta vez con un precio mucho más terrible. Dio un paso hacia la radio, la encendió y escuchó la voz del centro de control coordinando acciones de emergencia. Las lanchas remolcadoras estaban siendo desplegadas, pero la distancia era demasiado grande. No llegarían ni de cerca a tiempo. Elijah tomó el micrófono. No lo había hecho desde antes de abandonar su vida como práctico. Sintió el frío del metal bajo sus dedos, escuchó el chisporroteo previo a hablar y en ese instante sintió algo romperse dentro de él. Algo que llevaba años resistiéndose a despertar. Respiró hondo. Su voz salió firme, más firme de lo que él esperaba. «Aquí, Mabel», dijo, su tono cortando el silencio de la radio. Visual directa del Pierce. El barco está a la deriva. Las remolcadoras no llegarán a tiempo. Hubo un breve silencio al otro lado, como si nadie entendiera quién estaba hablando ni por qué interfería. Elijah continuó antes de que pudieran cuestionarlo. «Fui práctico de puerto durante 20 años. Puedo confirmar que estamos a minutos de una colisión catastrófica. El impacto será en la zona de combustible. Deben iniciar correcciones inmediatas». La respuesta llegó seca. Le ordenaban despejar el área. Elijah apretó con más fuerza el micrófono. «Escuchen, no hay tiempo. Necesitan frenar la deriva. Si otros barcos pequeños se posicionan en el lateral de babor, cerca de la popa, podemos intentar desviar el rumbo. Solo 1 grado basta para cambiar el punto de impacto». La radio volvió a quedar en silencio unos segundos, pero Elijah no esperó más. Abrió el acelerador de la Mabel y dirigió su bote hacia el colosal portaaviones.
El motor rugió con más fuerza que nunca, como si comprendiera que estaba siendo arrastrado hacia un destino del que quizá no regresaría. La proa cortó la superficie del agua, dejando un sendero de espuma turbulenta, mientras la Mabel se dirigía directo hacia la sombra titánica que avanzaba hacia el puerto. Elijah no volvía la vista atrás. No podía. Sentía como cada fibra de su cuerpo se tensaba, cómo su mente se concentraba con una precisión que no experimentaba desde hacía años. La deriva del Pierce era implacable. La bruma lo envolvía como si quisiera ocultar su tamaño monstruoso, pero Elijah no necesitaba verlo con claridad. Sabía exactamente dónde debía colocarse, qué velocidad debía mantener, qué fuerza podía ejercer su bote sobre esa masa gigantesca, y sabía también que quizá estaba corriendo hacia su propia muerte. Pero aún así aceleró, porque esta vez no estaba dispuesto a permitir que el miedo dictara su destino. Mientras la Mabel se acercaba al coloso, las voces en la radio comenzaron a multiplicarse. Otras embarcaciones empezaban a responder a su llamado. El puerto entero parecía despertar a una realidad que hasta entonces nadie había visto con claridad. Y en el corazón de ese caos creciente, Elijah siguió conduciendo hacia el gigante que devoraba el horizonte, sin apartar la mirada, sin dudar, con el pasado ardiendo en su pecho y el futuro extendiéndose ante él como un desafío que no podía ignorar. El mar había hecho su llamado, y él, por primera vez en mucho tiempo, estaba respondiendo. La Mabel avanzaba hacia el coloso gris como si luchara contra el tiempo mismo. El rugido del motor, que en otras ocasiones habría sido un sonido común en la mañana, ahora parecía un grito desesperado que se perdía bajo la sombra aplastante del USS Franklin Pierce. Elijah mantenía las manos firmes en el timón, los ojos clavados en la pared de acero que se hacía cada vez más grande. Había pasado gran parte de su vida viendo barcos gigantescos desde el puente de mando, pero nunca desde la insignificancia de un bote minúsculo empujado por la urgencia. El aire estaba saturado de tensión. La bruma se pegaba a la piel, llevando consigo el olor metálico del peligro. El murmullo del mar se mezclaba con los mensajes entrecortados que resonaban en la radio, donde el control portuario repetía órdenes que Elijah sabía que no servirían de nada si no actuaban de inmediato. Era una carrera entre la voluntad humana y la inercia implacable de un gigante sin control. Cuando la Mabel se acercó lo suficiente como para que Elijah pudiera distinguir las líneas de soldadura en el casco del portaaviones, sintió que el tiempo se ralentizaba. Cada movimiento era calculado al milímetro. Cada vibración del motor, una advertencia de que lo que estaba a punto de hacer pondría a prueba no solo su habilidad, sino también la resistencia de su frágil embarcación. Siguió las corrientes con la mirada entrenada de un práctico, interpretando los movimientos mínimos del mar como si fueran un lenguaje que solo él podía leer. Mientras se aproximaba, la radio estalló con nuevas voces. Capitanes de barcos pequeños que confirmaban su posición, que pedían instrucciones, que expresaban en sus tonos la misma mezcla de miedo y determinación que él sentía. Elijah respondió con calma, su voz firme, dando órdenes precisas sobre dónde colocarse, a qué velocidad aproximarse, qué ángulos mantener. Cada frase llevaba implícito un gesto invisible de liderazgo que había estado dormido durante años. El primer impacto se sintió más como un temblor que como un choque. La Mabel, al colocarse contra el costado del Pierce, vibró desde la proa hasta la popa. Elijah apretó los dientes y empujó el acelerador un poco más, sabiendo que cada segundo contaba. La estructura metálica del portaaviones emitía un gemido grave que se extendía bajo el agua como un recordatorio de la inmensa fuerza que intentaban contener. Mientras tanto, desde la cubierta superior del gigante, algunos marineros se inclinaban para observar aquella frágil embarcación que se atrevía a oponerse al avance de una ciudad flotante. Elijah sintió el peso del barco sobre él, como si una montaña entera presionara contra su pecho. No era solo el peligro físico, sino la carga emocional que llevaba dentro. En ese empuje desesperado, no solo estaba intentando salvar el puerto, estaba luchando contra la repetición de su tragedia pasada. Era una batalla contra su propia historia, una que había llevado demasiado tiempo silenciada, y a su alrededor los otros barcos respondieron a su llamado.
Un pequeño trawler se posicionó a pocos metros de la Mabel, seguido por una embarcación turística que había cambiado su ruta habitual al escuchar la urgencia en la radio. Incluso un bote de mantenimiento del puerto se unió a la maniobra, todo para empujar al monstruo metálico en la dirección indicada por Elijah. Las voces en la radio se entrelazaban como un coro caótico, pero Elijah destacaba por encima de todas, dando indicaciones con una claridad que imponía orden en medio del caos. Entonces, llegó la comunicación que esperaba. La voz del capitán del Franklin Pierce, tensa pero controlada, anunció su disposición para desplegar el ancla de emergencia. Elijah se obligó a inhalar profundamente, consciente de que un movimiento mal calculado podía desgarrar el casco del portaaviones, o peor aún, provocar un frenazo tan abrupto que hundiría varios de los barcos pequeños. Ajustó la posición de la Mabel unos centímetros, calibrando la presión del motor con un cuidado casi quirúrgico. El marino que había sido surgió con fuerza en su interior. Dio la orden. No la gritó. La pronunció con la autoridad de quien, pese a todo, sabía exactamente lo que debía hacerse. El sonido que siguió fue ensordecedor. Cadena tras cadena cayó al agua con un estrépito de metal contra metal que reverberó en la bahía. El ancla descendió velozmente hacia el fondo, arrastrando consigo toneladas de responsabilidad. Cuando finalmente hizo contacto con el lecho marino, el impacto fue un latigazo que recorrió el casco entero del portaaviones. El gigante tembló. Elijah sintió como la Mabel era sacudida hacia atrás, amenazada por la fuerza que ahora tiraba del coloso desde las profundidades. El portaaviones comenzó a pivotar lentamente, apenas unos grados, pero para un práctico experimentado como él, esa mínima variación era suficiente para cambiar el destino de todos. No podía permitir que la maniobra se detuviera. Desde la radio llegaron sus propias órdenes, incrustadas entre gritos y reportes. Acelerar un poco más, mantener la formación, corregir el ángulo. Los motores de los botes pequeños rugieron como nunca antes, coordinándose bajo la guía de un solo hombre que ya casi no recordaba lo que era dudar. Pero la Mabel no estaba hecha para esa lucha. Elijah lo sabía desde el momento en que decidió enfrentar al coloso. Pero enfrentarlo era la única opción que había tenido. El casco de la pequeña embarcación, fatigado por años de uso y reparaciones improvisadas, comenzó a crujir de forma alarmante. La presión del portaaviones era insoportable, y aún así Elijah no aflojaba. Mantener la posición era vital. Si cedía, todo lo que habían logrado hasta ese momento se perdería en cuestión de segundos. El motor comenzó a desprender humo gris oscuro, un gemido ronco que anunciaba que estaba trabajando más allá de sus posibilidades. El olor a combustible quemado se mezcló con el aire salado, envolviendo a Elijah como una advertencia desesperada. Pero él no soltó el timón. No podía. La Mabel vibraba con tanta fuerza que parecía a punto de partirse en dos. El agua comenzó a filtrarse por un pequeño hueco en la popa, primero en un hilo casi imperceptible, luego en un flujo constante que mojaba los pies de Elijah. El barco estaba empezando a rendirse. Elijah sentía cada temblor como si fuera un latido propio. Sabía que estaba pidiendo demasiado a la Mabel, pero también sabía que ese bote, viejo y desgastado, había sido su compañero fiel durante años y entendía su propósito. Un estruendo metálico anunció que el Pierce había reducido por fin la deriva a un punto casi seguro. El ángulo crítico había sido corregido. Elijah sintió que el aire regresaba a sus pulmones, aunque el peligro no había desaparecido. Aún así, el monstruo se había casi detenido. Solo necesitaban unos segundos más. Un pequeño empujón adicional. La radio explotó con voces emocionadas, alarmadas, agradecidas. Elijah no escuchaba ninguna. Solo oía el eco profundo del mar rugiendo bajo el casco del Pierce. Una vibración que lo conectaba con lo que había sido y con lo que era en ese instante. Y entonces ocurrió. Un ruido seco, definitivo, como un suspiro final de un barco que había dado todo. La Mabel se inclinó bruscamente hacia la derecha. Elijah sintió cómo el timón se aflojaba en sus manos. El motor lanzó un último rugido ahogado antes de apagarse por completo. El agua comenzó a entrar a una velocidad que ya no era posible detener. Elijah tomó una decisión silenciosa. Miró por última vez el costado inmenso del portaaviones, como si se despidiera de un enemigo digno.
y luego giró la cabeza hacia uno de los barcos pequeños que se había acercado lo suficiente para estirarle una mano. Dio un salto preciso, entrenado por años de experiencia, aterrizando torpemente pero con vida en la cubierta del trawler. Detrás de él, la Mabel se hundió en cuestión de segundos, desapareciendo bajo la superficie con un ruido triste y espumoso. Elijah se permitió un solo instante de duelo, uno breve, seco, pero verdadero. Había perdido su bote, su refugio, la vida tranquila que había construido, pero había ganado algo mayor. En la distancia, el Franklin Pierce se mantenía finalmente estable, su inmenso cuerpo inmóvil como un leviatán que hubiera decidido descansar. Desde la cubierta del trawler, Elijah observó cómo los marineros del Pierce se alineaban en el borde, levantando las manos en un silencio reverente. Uno de ellos hizo un saludo militar. Otros simplemente lo miraban como si acabaran de presenciar un milagro. La radio se calmó, dejando pasar solo una voz clara, la del capitán Kane, temblorosa por la mezcla de alivio y respeto. Dijo palabras que Elijah jamás habría esperado escuchar, palabras que perforaron años de culpa, silencio y exilio autoimpuesto. Pero Elijah apenas podía responder. Seguía mirando el lugar donde la Mabel había desaparecido, comprendiendo que había cruzado un punto sin retorno. El mar, que nunca había dejado de observarlo, acababa de reclamarlo de nuevo. Y él, sin darse cuenta, había respondido a su llamado. El silencio que siguió al desastre evitado parecía casi irreal después del estruendo que había dominado la bahía minutos antes. Elijah permanecía de pie en la cubierta del trawler que lo había rescatado, empapado hasta los huesos, con la mirada perdida en el punto donde la Mabel había desaparecido para siempre. El agua seguía agitada por el reciente movimiento del portaaviones, pero ya no con la violencia de un gigante descontrolado, sino con la calma que sigue a una tormenta. El Franklin Pierce, ahora inmóvil, parecía respirar de nuevo, como si su enorme estructura hubiera recuperado la conciencia. Los marineros en su cubierta, alineados a lo largo del borde, mantenían la vista fija en Elijah. Algunos levantaron una mano en señal de saludo. Otros simplemente observaban con la expresión quebrada de quienes saben que acaban de sobrevivir a algo que podría haberlos destruido. La mezcla de sorpresa, alivio y gratitud flotaba en el aire como una niebla invisible. Cuando la embarcación que llevaba a Elijah se acercó al muelle, una multitud ya se había congregado allí. No había pasado mucho tiempo desde que comenzó la emergencia, pero las alarmas, el movimiento frenético de los remolcadores y la visión del coloso, casi impactando contra el puerto, habían atraído a decenas de personas. Trabajadores del puerto, marineros, oficiales y curiosos se agolpaban en el muelle, intentando comprender qué había ocurrido exactamente y quién había sido responsable de aquel giro milagroso. Elijah bajó del trawler con pasos lentos y una pesadez que no provenía solo del cansancio físico. Apenas puso un pie en el muelle, varias manos se extendieron hacia él, algunas para ayudarlo, otras simplemente para tocarlo, como si quisieran asegurarse de que aquel hombre empapado era real. No estaba acostumbrado a tanta atención. Durante años había habitado los márgenes, convertido en un fantasma del puerto, invisible para todos salvo para unos pocos pescadores que sabían su nombre, pero no su historia. Ahora todos parecían conocerlo, o al menos querían conocerlo. Voces se superponían unas a otras. Preguntas, exclamaciones, susurros. Elijah apenas podía procesar nada. Un grupo de oficiales se abrió paso entre la multitud. Llevaban rostros tensos, marcados por la preocupación y el asombro. Tenían prisa, pero también mostraban respeto al acercarse. Uno de ellos, de uniforme impecable, se presentó como parte del equipo de investigación naval. Sus palabras eran rápidas, precisas, cargadas de urgencia. Necesitaban que Elijah los acompañara inmediatamente para una evaluación preliminar. Era esencial comprender cómo había logrado coordinar la maniobra, qué órdenes había dado, qué ángulos había calculado, cómo había interpretado la deriva del gigante. Elijah asintió sin oponerse. Apenas levantó la vista hacia el Franklin Pierce, y algo dentro de él se estremeció al recordar lo cerca que estuvo de convertirse en un elemento devastado más dentro del puerto. Pero no tuvo tiempo de detenerse en sus emociones. Lo escoltaron hacia una sala temporal,
donde se improvisaba un centro de evaluación. Elia se sentó en una silla metálica frente a una mesa estrecha, donde varios oficiales habían extendido mapas náuticos, tabletas y reportes preliminares. Lo observaron con intensidad, como si estudiaran un fenómeno extraño. Pero en lugar de intimidarlo, la situación lo devolvió de algún modo a su antiguo yo. A ese hombre que alguna vez ocupó salas similares, explicando maniobras a futuros pilotos o analizando incidentes con la precisión de un experto. Le hicieron preguntas técnicas, una tras otra, sin descanso. ¿Qué ángulo estimó al ver el casco del Pierce desviarse? ¿Qué corrientes había calculado? ¿Cómo supo que el ancla de emergencia podría ayudar? ¿Cómo logró coordinar a los barcos que acudieron al llamado? Elijah respondía con claridad, sin adornos, sin pausas innecesarias. Su voz recuperó un tono que no usaba desde hacía años. Firme, seguro. Era como si al enfrentarse al desastre hubiera recordado exactamente quién había sido. Y los oficiales lo notaron. Intercambiaron miradas silenciosas, como si reconocieran que no estaban frente a un simple pescador, sino ante un hombre que había regresado al mundo que abandonó demasiado pronto. Después de la explicación técnica, lo llevaron al puerto principal, donde más oficiales aguardaban. Esta vez estaba presente el capitán Russell Kane, comandante del Franklin Pierce. Su expresión, aunque profesional, no lograba ocultar el impacto emocional. Se acercó a Elijah con pasos medidos. Extendió la mano y la apretó con una firmeza que dejaba clara su sinceridad. Durante un instante, ninguno habló. El silencio entre ellos decía más que cualquier discurso. Finalmente, el capitán rompió ese momento con una voz grave, pero cargada de emoción. Agradeció a Elijah no solo por su valentía, sino porque había salvado no solo a la tripulación, sino a toda la bahía. Era algo que Elijah no podía ignorar. Aquellos hombres y mujeres que ahora trabajaban en el coloso estabilizado, estaban vivos porque él había decidido actuar, porque había enfrentado el miedo que lo paralizaba desde años atrás. Elijah intentó desviar la atención, casi instintivamente. Dijo que no fue solo él, que muchos barcos pequeños colaboraron, que sin la cooperación del puerto nada habría servido. Pero el capitán negaba con la cabeza. Había estado allí, había visto cómo los barcos se desordenaban al principio, cómo la comunicación entre ellos se volvía caótica, hasta que una voz, una sola voz, se alzó por encima del ruido y les dio instrucciones claras. Esa voz había sido la de Elijah. Era evidente para todos que había sido el líder de una maniobra que, sobre el papel, era prácticamente imposible. Elijah sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a recibir elogios, menos aún cuando aún cargaba la culpa del pasado. Al terminar la conversación oficial, Elijah fue escoltado hacia la explanada del muelle, donde los trabajadores seguían agrupados. Pero antes de que pudiera dar un paso, vio a alguien acercarse entre la multitud. Primero solo distinguió un uniforme azul marino, luego un rostro joven, pero con rasgos que le resultaron dolorosamente familiares. El oficial avanzó con pasos vacilantes, con los ojos fijos en Elijah. Y entonces el tiempo se detuvo. Elijah sintió que el aire desaparecía alrededor de él. Reconoció esa mirada. Era una mirada que había visto crecer. Una mirada que había perdido entre lágrimas y reproches muchos años atrás. Su hijo. Owen se detuvo justo frente a él, respirando con fuerza, como si hubiera corrido desde el otro extremo del muelle. Elijah no pudo articular palabra. Lo veía con incredulidad, con ese temor que solo siente quien ha perdido algo demasiado valioso y de pronto lo tiene frente a sí, sin preparación. El joven tragó saliva, tembló un poco, y luego habló con una voz que mezclaba alivio, orgullo y una emoción cruda que Elijah no había escuchado desde que su esposa murió. Dijo que había estado en el control del portaaviones durante el incidente. Dijo que había visto en las pantallas cómo la embarcación se acercaba a la deriva del gigante. Dijo que reconoció la voz en la radio, pero no se atrevió a creerlo hasta escuchar el nombre del bote. Dijo que se había sentido paralizado, aterrado, pero también incapaz de apartar los ojos de la escena. Y finalmente dijo, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar, que su padre había salvado su vida. Ella no respondió. No podía. Las palabras se amontonaban en su pecho, pero ninguna era capaz de salir.
En cambio, dio un paso al frente y abrazó a su hijo. Lo abrazó como un hombre que se había dado por perdido para su familia. Owen le devolvió el abrazo con una fuerza desesperada, como si quisiera recuperar de golpe todos los años que habían pasado sin hablarse. Cuando se separaron, Owen sonrió entre lágrimas y dijo que su madre también estaría orgullosa. Elijah sintió un golpe dulce y doloroso en el corazón. Era la primera vez, en mucho tiempo, que el recuerdo de su esposa no llegaba acompañado de remordimiento, sino de un calor inesperado. Miró a su hijo con una mezcla de gratitud y humildad. Allí, en la explanada del puerto, con el sol descendiendo y las luces de los barcos encendiéndose una a una, Elijah comprendió que algo dentro de él había cambiado para siempre. No había sido solo el puerto lo que había salvado esa mañana. También había salvado una parte de sí mismo que creyó muerta para siempre. El resto del día transcurrió entre evaluaciones, saludos y felicitaciones. Pero Elijah ya no era el hombre que había despertado esa mañana. Sentía una ligereza extraña, una claridad que no recordaba haber experimentado en años. Había enfrentado el mar nuevamente, había enfrentado sus miedos y había encontrado algo que creía perdido, su lugar en el mundo. Y mientras caminaba al final del día junto a su hijo, con la bahía reflejando las luces del muelle como un espejo inmenso, supo que una nueva etapa estaba a punto de comenzar, incluso si aún no sabía cómo sería esa vida que se abría ante él. Lo único que sabía con certeza era que ya no estaba huyendo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso bastaba. A la mañana siguiente, el muelle de Norfolk parecía distinto, aunque en apariencia todo siguiera igual. Los mismos barcos estaban amarrados en los mismos lugares. Los mismos pescadores caminaban con sus cajas de herramientas, y los mismos gritos lejanos de las gaviotas cruzaban el aire húmedo. Sin embargo, para Elijah, el mundo había cambiado por completo. Se había despertado antes del amanecer, pero esta vez no con el peso de un pasado que lo perseguía, ni con la rutina mecánica que había gobernado sus días durante tantos años. Despertó con una calma nueva, una ligereza inesperada en los pulmones. Pasó unos minutos observando la luz gris filtrándose por la ventana, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía que esconderse del día que comenzaba. Los recuerdos de lo ocurrido la víspera estaban frescos en su mente, pero no le dolían. No eran una condena, sino la prueba tangible de que aún poseía la fuerza, la claridad y el coraje que creía extinguidos. Cuando salió de su casa y se dirigió al muelle, no sabía que lo esperaba una sorpresa. Varios oficiales lo habían invitado a presentarse a esa hora, pero no le revelaron el motivo. Elijah caminó por el pasillo de madera sintiendo el crujido familiar bajo sus botas, avanzando entre rostros que ahora lo saludaban con respeto, algunos incluso con admiración abierta. Él respondía con modestia, incómodo aún con ese nuevo reconocimiento, aunque agradecido. A medida que avanzaba, comenzó a notar un grupo de personas reunidas al final del muelle, justo donde solía amarrar la Mabel. Lo reconoció al instante. El capitán Russell Kane estaba allí, junto con otros oficiales del puerto y algunos trabajadores que Elijah había visto toda su vida, pero que jamás habían tenido motivo para acercarse tanto a él. Se detuvo unos segundos, tratando de entender qué ocurría, hasta que el capitán lo vio y levantó una mano para llamarlo. Elijah se acercó lentamente, con el corazón latiendo de manera expectante. Cuando llegó al final del muelle, comprendió de inmediato. Donde antes la Mabel había flotado, entregándose a un destino tranquilo y silencioso después de tantos años de servicio, ahora había un bote completamente nuevo. Su casco relucía bajo la luz tenue del amanecer, blanco y pulido, como si acabara de salir del astillero. Las líneas eran elegantes, modernas, diseñadas con una atención cuidadosa al equilibrio entre fuerza y maniobrabilidad. La embarcación parecía lista para enfrentarse al mar sin temor, como si poseyera la juventud que Elijah ya no tenía, pero también la serenidad que él había ganado con los años. Sobre el costado, escrito con una caligrafía sobria y hermosa, se leía el nombre que lo dejó sin aliento: Grace Moore. Elijah sintió que algo se quebraba suavemente en su interior, no con dolor, sino con una emoción que lo tomó por sorpresa. Dio un paso hacia la barandilla del muelle y se inclinó para ver la embarcación con más detalle. Una mezcla de orgullo, nostalgia y amor lo golpeó de lleno.
obligándolo a inhalar profundamente. El capitán Kane se acercó despacio y apoyó una mano firme sobre su hombro. No dijo nada de inmediato, dejando que Elijah se tomara su tiempo para mirar, para comprender, para sentir. Después de varios segundos, habló con una voz en la que se intuía un respeto sincero. Explicó que la embarcación había sido un esfuerzo conjunto. Parte de la marina, parte del puerto, parte de los oficiales de seguridad costera. Todos querían darle algo que no solo sustituyera a la Mabel, sino que también honrara la vida que él había decidido dejar atrás y la valentía que había demostrado la víspera. Elijah acarició el nombre pintado sobre el casco con las yemas de los dedos. Sentir el nombre de su esposa en aquella superficie brillante despertó un remolino de recuerdos. Sus risas, su fuerza, su manera de apoyarlo incluso en los momentos más oscuros. Era como si, de algún modo, ella hubiera regresado para acompañarlo en este nuevo comienzo. Le tomó unos segundos recuperar la voz. Cuando lo hizo, solo pudo agradecer con un tono quebrado, pero cargado de sinceridad. El capitán sonrió levemente, evitando prolongar una emoción que se hacía demasiado intensa. Y entonces añadió que esa no era la única razón por la que lo habían convocado esa mañana. Elijah levantó la vista, curioso. Un grupo de oficiales más jóvenes se adelantó, y uno de ellos, un comandante de aspecto serio, le explicó que la Academia de Prácticos del puerto había seguido de cerca lo ocurrido durante el incidente del Franklin Pierce. Habían revisado las grabaciones de audio de las comunicaciones, hablado con los capitanes de las embarcaciones que participaron y analizado cada decisión tomada por Elijah durante la maniobra. El veredicto había sido unánime. Querían que se uniera a ellos como instructor principal. Necesitaban a alguien que no solo comprendiera la teoría, sino que conociera el mar como un ser vivo, que supiera leer los matices invisibles de una corriente traicionera, que pudiera reconocer el peligro antes de que otros supieran que existía. Querían que él formara a la próxima generación de prácticos, que transmitiera no solo su conocimiento técnico, sino también esa intuición rara y valiosa que había permitido salvar a miles de personas la mañana anterior. Elijah escuchó la propuesta en silencio. Durante un momento, volvió a sentir el peso del pasado, la tragedia, la culpa, la huida. También pensó en la vida pequeña y tranquila que había cultivado durante todos esos años, en la rutina casi terapéutica de recoger trampas de cangrejos, en las noches en las que se sentaba frente al mar sin esperar nada. Pero mientras el viento le despeinaba el cabello y el olor del salitre le llenaba el pecho, entendió que ya no era el mismo hombre que había sido la víspera. Había encontrado algo más grande que el miedo, algo más fuerte que la culpa. Había encontrado un propósito, y aunque le costaba admitirlo, una parte de él necesitaba volver, compartir, enseñar. No para reparar el pasado, sino para que otros no repitieran los errores que lo habían marcado. Aceptó la oferta con una inclinación de cabeza que no necesitaba palabras. Los oficiales sonrieron. El capitán Kane lo felicitó de nuevo, y después lo dejó solo unos minutos para que se familiarizara con su nueva embarcación. Elijah bajó por la escalera y pisó la cubierta de la Grace Moore con una mezcla de reverencia y timidez. Caminó alrededor del bote, tocando cada superficie, imaginando cómo sería surcar el agua con ella, cómo respondería a las corrientes, cómo se comportaría bajo tormentas. Era una embarcación lista para cualquier desafío, y él también. Pasó las horas siguientes entre la academia y el muelle, conociendo planes, horarios, materiales didácticos, simuladores. Se encontró rodeado de jóvenes que lo miraban con admiración, como si fuera una leyenda recién descubierta. Él, que había vivido años intentando desaparecer, ahora era un faro para quienes querían aprender a domar gigantes de acero. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se sintió útil, valioso, no solo para el mar, sino también para la gente. Al caer la tarde, Elijah decidió estrenar la Grace Moore con un pequeño paseo por la bahía. El motor arrancó con un rugido joven y confiado. La embarcación respondió a cada movimiento del timón con precisión, como si entendiera su lenguaje incluso antes de que él lo expresara. Avanzó despacio, dejándose guiar por las luces que se reflejaban en el agua y por la brisa fresca que anunciaba el final del día. Todo parecía en equilibrio perfecto.
Pero justo cuando pensaba que la jornada había llegado a su punto más tranquilo, la radio emitió un chasquido característico. Elijah reconoció ese sonido de inmediato. Era un llamado de emergencia, claro y urgente. Una embarcación pequeña, muy cerca de las rocas del extremo sur de la bahía, estaba en problemas. El tono de la voz al otro lado de la línea tenía esa mezcla de miedo y desesperación que él conocía demasiado bien. Elijah no dudó. Aceleró. La Grace Moore respondió con potencia, cortando el agua como si hubiera esperado este momento desde su creación. Elijah se aferró al timón, sintiendo cómo la energía del bote se fundía con la suya propia. Mientras se dirigía hacia la señal de auxilio, notó algo curioso, casi simbólico. No había rastro de miedo en su interior, ni remanentes de culpa, ni sombras del pasado. Solo una serenidad firme, una seguridad profunda que no provenía del ego, sino del respeto hacia el mar y de la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Mientras avanzaba hacia la embarcación en peligro, Elijah comprendió que el mar siempre había sido su hogar, incluso cuando él intentó abandonarlo. Ahora por fin regresaba no como un hombre roto, sino como uno completo. La noche comenzaba a descender sobre la bahía, cubriendo el horizonte con tonos azulados. Las luces de la ciudad titilaban a la distancia, y el viento suave anunciaba el cierre del día. Pero en ese instante, para Elijah, todo era comienzo. La vida frente a él no era una carga ni un castigo, sino una invitación. Y mientras respondía al llamado de auxilio, sintiendo el poder del nuevo bote bajo sus pies, supo que ya no estaba huyendo del mar. Estaba navegando hacia él, y esta vez, con el corazón en calma, entendió que pertenecía allí. Siempre había pertenecido allí. Suscríbete para no perderte lo siguiente. Mira los otros videos del canal y comparte este con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.